primaria para que se presente la tuberculosis bovina, pues es el Mycobacterium bovis, que es el patógeno de la gente. Pero la enfermedad no se me va a presentar así nada más. La enfermedad necesita de ciertas condiciones que son la interacción entre el medio ambiente, la gente y el huésped para que se puedan dar. Por ejemplo, en el rancho yo tengo mis animales y los animales deben tener cierta edad, raza, estado nutricional, ciertas condiciones, por ejemplo, también en su sistema inmune o en el medio ambiente, el tipo de producción que estoy llevando a cabo, el manejo sanitario que le estoy dando. Todas esas condiciones van a favorecer a que la causa necesaria pueda crear la enfermedad, pueda causar el efecto. Por ejemplo, en otro rancho, el rancho de Alejandra también tiene sus vacas y también se están presentando casos de tuberculosis bovina, pero solo tenemos algo en común y es la causa necesaria, que es el Mycobacterium bovis, porque las condiciones del rancho de Alejandra no son las mismas que mi rancho, o sea, son similares para que se pueda dar la enfermedad, pero no son iguales. Siguiendo con esto, también hay unos postulados que se usan para poder confirmar la relación causal, que fueron postulados por Evans. Son 9 postulados y en el primero menciona que cuando hay una exposición al posible factor de riesgo, los animales enfermos, si la proporción de animales enfermos debe ser mayor en los animales que fueron expuestos a las que no fueron expuestos. El segundo es que cuando hay mayor exposición a esta supuesta causa, que los animales que se enfermaron debieron haber tenido mayor exposición a esta supuesta causa que los que no fueron expuestos. La tercera es que la incidencia de la enfermedad debe ser mayor en los animales enfermos en comparación a los que no están enfermos. La cuarta es que después de haberse presentado la exposición, la presentación de la enfermedad debe tener periodos de incubación similares como a lo normal, a lo biológico, o a lo que ya se sabe de esta. El quinto es que la respuesta del huésped o del animal enfermo debe tener como un gradiente de presentación, o sea, debe tener algo coherente, o sea, los signos y síntomas que va a presentar van a empezar desde leves hasta ya los más graves o crónicos. El sexto es que después de que se fue expuesta esta causa, la respuesta de los animales enfermos debe poder ser medible y no se tiene que encontrar en los que no fueron expuestos. O al menos si se encuentran los que no fueron expuestos, debe ser mayor en los enfermos. La séptima es que la reducción, o sea, si se reduce como la exposición a la supuesta causa, pues eso se debe tener debe dar como consecuencia la disminución de la frecuencia de la enfermedad. La octava es que la aplicación de medidas preventivas específicas para esa causa que nos está ocasionando la enfermedad debe traer como consecuencia también la disminución en la frecuencia de la enfermedad. Y por última, es que las relaciones deben tener un marco biológico y epidemiológico verosímil, o sea, que sean creíbles y no den lugar como a las dudas. Bueno, seguimos con los tipos de asociación posibles. Tenemos dos, que la primera es la no estadística y la segunda es la estadística. La no estadística se da por mera casualidad. Por ejemplo, en un estudio que se hizo en unas zonas rurales, se recogieron diferentes muestras tanto de hombres como de mujeres. Esto era para la ateniensis. Cuando se evaluaron las muestras, se encontró que la frecuencia relativa de las mujeres era del 60%, en cambio de los hombres era del 40%. Pero se hicieron la pregunta como, entonces las mujeres tienen mayor predisposición a tener la parasitosis, y la verdad, la respuesta como principal sería que no. Pero porque es que se da por casualidad esta asociación, porque la respuesta o lo que hallaron no era que las mujeres tuvieran mayor predisposición o una frecuencia relativa mayor
la frecuencia entre los hombres y las mujeres. Esto quiere decir que una asociación no estadística asocia la enfermedad y la causa basado como en el azar, en las supersticiones. Cuando se habla de la causa estadística, hablamos que la posible causa y los efectos asociados, por ejemplo la enfermedad, se pueden asociar estadísticamente, pero la estadística tiene sus tipos, que es la no causal y la causal. La no causal, yo no sé si se acuerdan que hablaba la profesora de que había factores de confusión en unas investigaciones, que por ejemplo en una investigación se hablaba de que había mayor, que tomar café era como un predisponente que se presentara el cáncer del pulmón, pero no era como tal el café, sino que varias investigaciones después se dieron cuenta de que las personas que fumaban pues tenían como el hábito de tomar café mientras lo hacían. Entonces no era como tal como una asociación o un factor como coherente, sino que era de confusión. Entonces la no causal como que quiere decir que la supuesta causa y la enfermedad son independientes entre sí. En cambio, la causal es cuando la causal es cuando la supuesta causa y la enfermedad sí están relacionadas entre sí. Y la causal tiene también pues subtipos. Está el indirecto o el directo. En el indirecto se habla de que la posible causa favorece a que se dé el efecto que es la verdadera causa. Por ejemplo, el ejemplo es, en la indirecta es que la posible causa favorece que se dé la verdadera causa. En ejemplo está el dengue. Cuando hay mayores casos, aumentan los casos de dengue, es porque se está, por ejemplo, en temporadas de lluvia. Pero eso no quiere decir que la temporada de lluvia sea la que nos causa la enfermedad, sino que las temporadas de lluvia favorecen a que pues, el microorganismo, los vectores puedan reproducirse y desarrollarse de mejor forma, pues para que esto en consecuencia aumenta los casos del dengue. También tenemos la causa directa, que es el factor causal el que provoca la enfermedad. O sea, este sí la provoca como tal. El anterior era como que ayudaba a que se diera se diera la enfermedad. Entonces, en la indirecta es, por ejemplo, cuando tenemos tenemos un vacón bovino y el bovino tiene muchísimas garrapatas, está infestado de garrapatas. Eso es un factor causal para que al animal más adelante le dé una anemia. Entonces eso sería como ya una causa directa. Ya hablando para los criterios para considerar estas relaciones causales, son 5. Hablamos de la relación 5 que se tiene que tener en cuenta. La primera es la relación temporal, la segunda es la fuerza de asociación, la tercera es el gradiente biológico, el cuarto es la coherencia o plausibilidad biológica y por último la consistencia de asociación. La primera es la relación temporal, que era que la posible causa que va a dar la enfermedad tiene que antecederla. O sea, por ejemplo, se presentó un brote de una enfermedad en una ciudad X y pues para nosotros poder saber de dónde se originó esta enfermedad, pues nosotros tenemos información que venía desde antes, que hablaba de que, por ejemplo, hubo compra de animales, por ejemplo, silvestres o de muestras biológicas. Entonces, la causa fue antes que el efecto. También tenemos la fuerza de asociación. Es que... me olvidé. Es que si por ejemplo, si nosotros tenemos en mente una posible causa, pues la fuerza de la asociación es que esa posible causa pues obviamente va a ser mayor en los animales que estuvieron expuestos. También tenemos el gradiente biológico, que es que entre mayor es la exposición a la causa, pues obviamente se va a presentar más enfermedad. La coherencia o plausibilidad biológica es que
causa necesaria, que es aquella que sin los cuales la enfermedad no se presenta, como Carol ya anteriormente como que les habló de eso. Igualmente de la causa suficiente, que es aquella que por sí sola no se puede presentar en la enfermedad. Entonces tenemos el mismo ejemplo que puso Carol, en este caso un Mycobacterium tuberculosis que genera la enfermedad de tuberculosis. Entonces, por sí solo este agente no puede generar la enfermedad, sino que requiere de unos factores específicos para que se pueda presentar dicha enfermedad. A eso se le conoce como una causa necesaria. Entonces, como lo mencionaba Carol, como que un conjunto de causas, pueden haber diversas causas tanto en la finca de ella como en la mía, pero lo que determina que se presente la enfermedad son estos factores. Entonces, si se presentan todos estos factores y a medida se presenta la enfermedad, es una causa suficiente. Tenemos que estas causas tienen como una medida de asociación. Entonces, esta es la relación entre dos variables. Es importante saber que estas permiten cuantificar lo probable de una causa relacionada con este efecto, como lo mencionaba anteriormente, que la causa primaria se encontraba relacionada con el efecto B, o bueno, la causa A con el efecto B. Entonces tenemos unas medidas de asociación que tienen
es mayor a 1, sí se puede hacer una asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad, pero pues es necesario confirmarlo estadísticamente. Para eso se hace lo de confianza. Es el intervalo de confianza. Para poder confirmarlo se realiza el intervalo de confianza del riesgo relativo. Entonces, esta es la fórmula del intervalo de confianza. Primero tenemos que sacar, no sé si casi queda. Tenemos que primero sacar el resultado de esta varianza. Es la varianza, perdón. Tenemos que primero sacar la varianza de la fórmula. Entonces, vamos a hacer esta. Aquí tenemos la fórmula, por favor, véanla conmigo. Primero hagan la operación. Pongan 1 menos 5 y esto lo ponen por 500. 1 menos 5 dividido entre los 500 animales. Eso les da 0,99. Y ese resultado lo dividen entre el 5 que nos dio el riesgo relativo. Ahí nos da 0,198. Entonces hacemos lo mismo con el otro con la otra parte de la fórmula. 1 menos el 1 dividido entre los 500 animales. Y eso nos da 0,998. Ahora por favor sumen estos dos valores. Sí, dividido el 1 y eso nos da. Sumen los valores por favor. No. Tienen que sumar este valor, el valor que les dio acá, más este. Les da les tiene que dar 1,0936. Y cuando suman esos dos resultados, a esa le sacan la raíz cuadrada. ¿Ya lo hicieron? O sea, realizan esta parte de la ecuación, después hacen esta, el valor que les da, esos dos valores los suman y a eso le sacan la raíz cuadrada.
95% de confianza que utilizamos es que el riesgo relativo se encuentra entre 0,58 y 42,62. Y esto nos quiere indicar que como el 1, que el 1 está como entre los dos intervalos, entre el 0,58 y el 42, lo que nos dice que no es posible, que no es un valor significativo. Contrario sería, profe, ¿tiene un marcador? Ejemplo, entre el 0,58 y el 42,62 se encuentra el 1. Esto no sería significativo, o sea, no nos diría nada del ejemplo, pero diferente sería si, por ejemplo, nos diera antes del 1, como por ejemplo 0,4 y 0,7, por ejemplo. Ahí sí sería un valor significativo. O, por ejemplo, que diera después del 1, que diera como, por ejemplo, 1,5 o, por ejemplo, 2. Entonces, ahí sí se podría decir que el intervalo de confianza es significativo en esta ecuación. Bueno, para los que quedaron con la duda acá en el sentido de que cuando Carol saca este resultado, en la calculadora les da la forma de oprimir shift y oprimir in. Ahí sacan el exponencial que Carol usa para encontrar esto. Entonces usan shift y el in para que les pueda salir este valor. Listo. Bueno, tenemos ahora la razón de Momius, la cual permite como evaluar un factor de riesgo como de forma o de manera retrospectiva. Entonces tenemos un ejemplo. No se conoce en dos grupos lo que es la incidencia de la enfermedad. Esto considerando el total de aquellos que pudieron ser analizados y analizando si tienen o no tienen la enfermedad. Entonces, medir dentro de cada grupo de enfermedad si los expuestos o si hubo o no expuestos y la razón entre ambos grupos. Entonces, para eso se usa la siguiente fórmula para la razón de Momius. Entonces, tenemos este ejemplo. Para comprobar que en el sistema de crianza de vacas hay el factor de riesgo para tuberculosis, en un matadero se evaluaron y categorizaron dos grupos de vacas, entonces, con y sin tuberculosis. Entonces, se desea averiguar si estaban o no estabulados, en este caso, y se evaluaron 5.000 animales. Entonces, acá tenemos una tabla que se desarrolla o que la explican como una tabla de 2x2, donde se pone arriba como un ítem y acá otro ítem, o sea, como para evaluar ambas, o sea, las causas, esos dos como títulos, no sé cómo explicarlo. Entonces, tenemos los estabulados y los no estabulados. Entonces, quiero, o por favor, según la fórmula anterior, entonces dice A sobre B, en este caso 32 sobre 618, por favor, si lo pueden hacer. Entonces, manténganlo ahí, ¿sí? Y ahora vamos a hacer C sobre D, que sería en este caso 5 sobre 4.345. Les debería dar 0,007515. Entonces ahora estos valores, estos dos, se van a dividir. Entonces nos va a dar un resultado de 44,9. Entonces, esto quiere decir que las vacas estabuladas, como le explicaba Carol antes, es como que en este caso lo que hacen es como quitarle un número, como un entero a esto para poder decir que tienen 43,9 veces más probabilidades de padecer tuberculosis que las vacas no estabuladas. En este caso también se puede hacer que el 44% de ellos, de los 5.000, pueden tener más probabilidades. Entonces esto era lo que nos mencionaba la profesora, que podemos como dar una respuesta a esto de diferentes formas. En este caso le quitan como el 1 o también se puede dar en porcentaje. Tenemos el intervalo de confianza de razón de Momius. Entonces en el intervalo de confianza, para esto también se usa un intervalo de confianza del 95%. Entonces, para esto se usa esta fórmula de arriba. Entonces, bueno, no les voy a pedir en este caso que lo hagamos para continuar un poco más rápido porque nosotros tomamos mucho tiempo. Sin embargo, después de realizar como que toda esta operación, teniendo en cuenta lo que Carol les mencionaba anteriormente, que primero se resuelve
Entonces, si chi cuadrado calculado es menor a esto, entonces no se rechaza esta hipótesis. Creo que sí, pasa. Bueno, en este caso, no sé por qué no quedó. Se utilizaba un intervalo de confianza del 95%. En eso tenemos que tener en cuenta que debemos observar, si quieres que se pasa, la tabla. Esta tabla había una como más completa, más que iba como de 1 a 100. Entonces en este caso íbamos a evaluar que en nuestra tabla de 2×2 hay una fórmula para ello. La fórmula, me perdonan por eso, donde era 2 por menos 1 entre paréntesis y luego otro de 2 por menos 1. Esto nos da un valor de 1 por 1, lo cual nos iba a dar 1 en total. Entonces hay que ubicarlo en el 1 y posteriormente al intervalo de confianza que se usó. Entonces los grados de libertad, de nuestro grado de libertad, teniendo en cuenta que vamos a usar una tabla de 2×2, nos iba a dar el 1%. Y el intervalo de confianza que usamos era el 95%. Entonces, para este intervalo de confianza nos había dado el valor de 3,84. Entonces, por eso el valor. Y en este caso, el 3,84 fue el valor que nos dio. Entonces, como nuestro resultado de chi cuadrado fue 177.98, significa que fue un valor mucho más alto al que encontramos con el chi cuadrado. Entonces, si chi cuadrado calculado es menor, chi cuadrado de las tablas, entonces se rechaza la hipótesis. No se rechaza la hipótesis. Entonces, este sería como el resultado para nuestro, como el haber encontrado el chi cuadrado. Saben que la exposición era de 12 minutos. Solo llevan 40. Se me va a caer el brazo ya. Este ya es un indicador, o sea, ya se habla de proporciones acá. Y es para saber como si el factor de riesgo está asociado a la enfermedad. Bueno, aquí tenemos la fórmula que es donde se va a sacar la incidencia de los expuestos y la incidencia de los no expuestos. Aquí, bueno, teníamos un ejemplo donde en un estudio donde se evaluó la presencia de anticuerpos antiniospora entre perros de ciudad y perros que vivían en granjas, considerando los segundos como los expuestos a los que estaban en granjas, se obtuvieron pues los siguientes resultados. Aquí nos daban como los que fueron positivos, los que fueron negativos, los puestos, los no expuestos, y sacando la incidencia de los expuestos nos daba 0,51 y 85, y la incidencia de los no expuestos nos daba 0,2. Para el riesgo atribuible, nosotros restamos estos dos valores y nos da 0,3185, y esto se puede interpretar de dos formas. La respuesta 1 es que la tasa de incidencia disminuiría de 52, o sea, aproximando el valor de la incidencia de los expuestos, o a 32 casos, que es el riesgo atribuible, que también lo aproximamos, por cada 100 expuestos si se elimina el factor de riesgo. O la segunda es que se presentan 32 casos por cada 100 expuestos, y estos son los que son atribuibles al factor de riesgo. También tenemos el factor atribuible porcentual, pues acaso lo único que se hace es, se utiliza la misma fórmula y esto se multiplica por 100, entonces donde se tiene la incidencia de los expuestos, los no expuestos sobre la incidencia de los expuestos. Por 100, y esto nos daría una incidencia de 61,47%. También tiene dos formas de poderlo presentar. Es que la respuesta 1 es que el 61,47% de los casos en
Preguntas creo que hay muchas, ¿no? Todo claro. Todo muy claro. Pues si ustedes me dicen, yo cumplo fechas y ya todo me va a funcionar, yo paso a los siguientes No, temas. profe. Bueno, pero mientras tanto voy a hacerles dos preguntitas sorpresas. Yo sé que el tema no es fácil, por eso cuando suena costura me da un poquito más genio, ¿cierto? Porque los que han estado acá saben que el tema no es fácil. Y lo que yo he tratado de hacer es simplificarles al máximo el dolor de cabeza con el tema, que les quede lo mínimo necesario y suficiente de tiempo. Si bien es cierto, los temas de comprobación de hipótesis ustedes los vieron en segundo semestre y los vieron en cuarto semestre en la misma yo no tendría por qué volver a explicar acá. De hecho, yo no tengo por qué volver a explicar cómo comprueban ustedes una hipótesis o qué tipo de prueba van a usar. Cómo sacan un chi calculado y un chi de tabla. Eso ya lo deben tener más que claro. ¿Listo? A mí me corresponde solamente la parte tiempo. La comprobación la tienen que hacer simple. Pero yo no explico comprobación acá. Les puedo dar tips sí, para que no se confunden tanto y no le den tanta vuelta al asunto. Porque, por ejemplo, yo les preguntaría cómo sacó la varianza ya. ¿De dónde usted me puede decir? Y tienen una cantidad de errores, cuando escuchen la grabación se van a dar cuenta. Ponen un dato como 1.609 contrastando con 2.14 y dicen, le van a restar a 1609, le resta 2,14 y es el mismo punto. O es 1,6 o era 1600 y es 2,14 o el 2140. Una tabla de 2x2 es lo más sencillo que vemos. Hay tablas de 2x8, de 8x8. La tabla más básica que hacemos es esa. Y dices tú, no sé cómo explicarlo por aquí, yo lo explico acá. Y lo he pintado en el tablero. Y en el tablero pinté. Y la parte superior en el eje, las X, siempre va el evento que estamos midiendo. Y cuando empezamos a medir pruebas, ahí va la prueba. Normalmente va la prueba. Al lado izquierdo, sugerí yo, aunque el libro también lo dice. Al lado izquierdo va el factor de riesgo, ¿cierto? En la parte superior va el factor de riesgo y abajo va lo que no creemos que sea el factor de riesgo. Eso tienen que tenerlo claro. Finalmente, cuando usted le dicen exponga acerca de teoría y modelos de causalidad, ¿qué es causalidad? Causalidad es como algo que se presenta, o sea, dependiendo si es causalidad pues primaria o secundaria. No, yo solo pregunto, ¿qué es causalidad? Causalidad es como este factor que se presenta para que haya dicha enfermedad. Entonces el causal puede ser en sí un factor y como el virus o el patógeno, o puede ser solamente el patógeno que va relacionado con diversos factores en sí. ¿De acuerdo? Pues yo lo diría que causalidad es, en resumen, es la causa necesaria para que se presente la enfermedad. No, y la- escucha la pregunta, ¿qué es causalidad? Yo no creo que tipos de causa, no sé. Borre todo lo que viene, ¿qué es causalidad? lo que se requiere para que se presente la enfermedad, la causa. y el La efecto. causalidad es una relación donde existe un agente que va a producir un efecto. Eso es una causa. Yo no estudio, pierdo. Yo no pongo los buzones, no tengo la posibilidad de presentar el último. La causa tiene un efecto. Toda causa en la vida, todo efecto es la consecuencia de una causa. Y la causalidad es una relación de asociación. Lo que medimos en causalidad y asociación, ¿realmente qué es? Con toda esa teoría que vimos. ¿Qué medimos ahí realmente? En la práctica, ¿qué me debe quedar a mí para que me sirve todo? Se puede ver se puede ver como qué relación hay entre los, por ejemplo, entre los animales que estuvieron expuestos a un factor de riesgo, o sea, como qué tan probable es que bueno, probable no. No sé cómo. Sería como
aprendernos un poco fórmulas y en la final no son mismas. ¿Qué nos vamos a usar? Cuando yo empiezo diciendo que es causalidad, la causalidad es esa relación que existe entre algo que va a producir un efecto. Yo no mandé al buzón, ¿cuál es el efecto? Todos lo tenemos clarísimo. Yo no vine a clase, ¿cuál es el efecto en la lista de asistencia? Todos lo tenemos claro. Existen algunas causas para que se produzca un efecto, diferentes tipos de causas que ya vamos a ver. Pero esa relación entre esa causa y ese efecto se llama causalidad. ¿Para qué me sirve a mí la práctica? Para que se me dé un evento, los que nosotros ya conocemos de aquí para atrás, desde la parte clínica, semiológica, examen, todo, laboratorio, para que eso se me dé al lado de una cantidad de cositas que pasan. Lo que yo voy a medir acá es qué tanto esas cositas, que no les he puesto nombre, influyen directamente en que se me presente el evento. ¿Realmente el que yo no mande el buzón va a hacer que yo pierda el curso? Depende del curso. Probablemente. Yo, por ejemplo, desde cualquier parte, ¿qué pasa si yo no me pongo la vacuna? El efecto todos lo conocemos. Pero alrededor hay otra cantidad de cositas que todos llamamos factores determinantes que si no revisamos se convierten en factores de riesgo. Entonces, factores de riesgo finalmente se van a llamar causas suficientes. Y qué tanto, y cada uno de ellos de los que yo he visto se asocia más a la presentación del evento. Todas esas medidas lo que me van a decir es en cada, no son variables, es en cada una de las causas cuál está más asociado. ¿Será que si en el tétano, ya doy el ejemplo, en el tétano está la vacunación, la cama, la presencia de la unidad, el desaseo, todo eso que ya sabemos del tétano? ¿Cuál de estos está más asociado? Habrá una causa necesaria y hay una cantidad suficiente. Pero ¿cuál de todos esos está más asociado a que a mí ese evento se me quite? Eso lo conocemos. Y hay dos tipos de medida. Hay asociación, hay fuerza y hay impacto. ¿No? En fuerza medimos de dos formas, razón de Mobius y OR. En impacto medimos de cuatro formas. Riesgo atribuible, riesgo atribuible porcentual, riesgo atribuible poblacional y riesgo atribuible poblacional porcentual. Ya esa razón. Hay formas de contrastar con las hipótesis, ¿cierto? ¿Cómo contrasto? Cuando yo veo si mi valor realmente es estadísticamente significativo. Yo no puedo decir que, ay, porque el chiquito no tiene, no importa. No, ya los sabemos que así sea pequeñito, lo tengo que contrastar contra la P de la probabilidad con la que estoy trabajando, a ver si finalmente es menor o mayor, me permite aceptar o rechazar las hipótesis, o buscar en el gráfico si cae por fuera o por dentro de mi zona de gráfico, para decir que lo acepto o rechazo. Pero ya esos son minucias de lo que es epidemiología. Ahí lo comprobamos. Pero en última lo que tengo que hacer acá es decir, desde epidemiología, ¿cómo se ve eso? ¿Qué voy a medir? En última, ¿para qué voy a hacer ese 2x2? Sí que me eso y eso nos ve demasiado. Yo algo digo, y que quede la grabación, los temas no son sencillos. Y cuando ellas se paran ahí a explicar, a mí no me importa que se pongan los 40 minutos y suben y se pongan en el ventilador, porque eso para mí significó trabajo. Y así yo no lo haya podido explicar, no haya confundido la variación, el 1.96 donde me salía que no tenía idea, te lo sacó. Pero bueno, pero es como la persona por lo que dice, ustedes se dan cuenta, entonces primero es con ustedes y después es con otros, para que ustedes se den cuenta que no es sencillo y que cuando uno se para ahí, uno merece su máximo respeto, porque es que esas se sentaron todas 2 semanas o 3 a preparar eso que nos están usando. Así no les va a salir como lo que gracias. Comprobar tenemos que hacer